Bueno, vamos a conversar acerca de las generalidades en tumores óseos, ¿ok? Es importante siempre tener algunos datos epidemiológicos porque tiene que haber una explicación porque muchas veces la gente le tiene algo de resistencia a esta patología. Y el motivo es el siguiente, es una patología que generalmente es infrecuente, ¿ok? Con una tasa de mortalidad por cáncer que en las estadísticas más optimistas tenemos hasta 1% de morbilidad por esta patología, por ende, pues hay poca experiencia en este tipo de tumores. Pero ¿qué pasa cuando vamos a evaluar un caso y cómo entrarle y cómo intentar de que no sea tan tedioso? Bueno, primero que nada, hay datos que nos ayudan desde el punto de vista epidemiológico, por ejemplo, la edad. En pacientes de 3 a 10 años es fundamental que pensemos en osteomielitis crónica. Adicionalmente, los quistes óseos generalmente los vemos en población pediátrica, así como las histiocytosis de células de Langerhans. Posteriormente, en edades entre 10 y 15 años, los defectos fibrosos corticales, así como los fibromas nosificantes, es importante tenerlos en cuenta. Ya nos aparece el monstruo de la patología ósea, que es el osteosarcoma, y en lesiones epifisiarias, los condroblastomas. Entre los 15 y 20 años, el osteosarcoma sigue teniendo una validez importante a pesar de que dejan de ser pacientes realmente adolescentes, así como el osteoma osteoide. Y adicionalmente, luego de los 40 años, el condrosarcoma, como el sarcoma del adulto, primario óseo por supuesto, las metástasis óseas que debemos pensar independientemente del tipo de imagen que tengamos y el mieloma múltiple. En cuanto al sexo, esto ha estado muy discutido, sin embargo, sabemos que el tumor de células gigantes sí se ha visto tener cierta predilección por el sexo femenino. Sin embargo, es importante que tengamos presente 3 diagnósticos cuando hablamos de patología osteoarticular, que es el osteosarcoma, teniendo en cuenta que es el sarcoma primario óseo más frecuente, el mieloma múltiple, sabiendo que es la lesión maligna del hueso más frecuente, y la metástasis como lesión secundaria más frecuente del hueso. Entonces, una vez que el paciente se nos presentó y tenemos la edad y tenemos presunciones diagnósticas de acuerdo al grupo etario, viene la evaluación de las imágenes y de la localización de la lesión. ¿Cuál es la importancia de la localización de la lesión? Y de repente esto parece algo arbitrario o poco importante, pues no lo es, ya que como sabemos los huesos planos y los huesos largos tienen procesos de osificación desde el punto de vista embriológico completamente diferentes. ¿Qué importancia tiene esto? Pues que los huesos planos en su proceso de formación tienen un tipo de osificación intramembranosa en el cual no tienen sustento cartilaginoso y por ende el tejido óseo se forma directamente a partir del hueso, del tejido conectivo. ¿Qué hace esto? Que cualquier lesión cartilaginosa que tengamos en los huesos planos probablemente se trate de una lesión maligna, ya que no existe sustento cartilaginoso benigno embriológicamente hablando, a diferencia de los huesos largos, donde tenemos un tipo de osificación endocondral y por ende el hueso tiene un sustento cartilaginoso y por eso en los huesos largos generalmente vemos lesiones cartilaginosas benignas. Entonces todos estos datos son importantes tenerlos en cuenta, incluso cuando empezamos a evaluar las imágenes, el tipo de hueso comprometido. ¿Por qué? Porque las lesiones óseas, si bien son bastante abstractas, tienen bastante predilección de acuerdo al hueso y localización dentro del hueso. Por ejemplo, si vemos una lesión cartilaginosa en manos y pies, sabemos que es un encondroma hasta que se demuestre lo contrario. Así como hay lesiones que se comportan de maneras muy particulares de acuerdo a la localización, por ejemplo, en la columna vertebral, bien sea cuerpo o elementos posteriores de la vértebra. Cuando vamos a la evaluación de la imagen, la ubicación primero la vamos a establecer desde el punto de vista longitudinal. ¿Por qué? Porque las lesiones, nuevamente les digo, tienen bastante predilección de acuerdo a la localización en el hueso. Si vemos una lesión epifisiaria, tenemos lesiones como tumores de células gigantes y condroblastomas. ¿Qué hace la distinción de ellas? La madurez esquelética del paciente, y eso nos ayuda a hacer la distinción. Diafisiarias, generalmente vemos lesiones como sarcomas de Ewing, incluso displasia fibrosa dentro de las no malignas, y metafisiarias, localización por excelencia del osteosarcoma, si bien tenemos subtipos de osteosarcomas que se ubican en la diáfisis. Cuando hablamos de lesiones metastásicas, y es importante tenerlo en cuenta por su frecuencia, generalmente tienen bastante predilección por el esqueleto axial, teniendo en cuenta pues que son partes del hueso con rica médula ósea roja y por eso también vemos gran cantidad de linfomas en esta localización. Entonces, como podemos ver, tenemos lesiones que tienen predilección por el esqueleto maduro, predilección por el esqueleto inmaduro, por ejemplo, lo que hablábamos de la distinción de tumor de células gigantes y condroblastomas, que nos ayuda la madurez esquelética para hacer la distinción. Los quistes óseos generalmente los vemos en pacientes esqueléticamente inmaduros, no así por ejemplo, las metástasis y los condrosarcomas, que los solemos ver en pacientes esqueléticamente
maduros. No crean que se equivocaron de webinar, esto no es un webinar de imágenes, ok, pero esto son cosas que van a ver la repercusión importante que tienen para el patólogo a la hora de la evaluación histológica de estos casos. Cuando hacemos la evaluación axial de la lesión, hay lesiones que tienen localización central o tienen predilección por la localización excéntrica. ¿Cuál es la importancia? Muchas veces tenemos dificultades diagnósticas cuando vamos a hacer distinción entre quistes óseos solitarios y quistes óseos aneurismáticos, ¿ok? El quiste óseo solitario muchas veces tiene predilección central y el quiste óseo aneurismático tiende a ser una lesión mucho más excéntrica, y de ahí que tengamos la necesidad de solicitar ambas proyecciones en la radiología. Una sola no nos es suficiente. A veces el quiste óseo solitario muestra ciertos tabiques que traen confusión con el quiste óseo aneurismático, y muchas veces la localización nos ayuda. Igualmente el fibroma condromixoide, que suele ser una lesión bastante excéntrica, igual por supuesto fibroma nosificante y efecto fibroso cortical. Cuando vamos a evaluar una lesión en columna vertebral, es bien interesante que ella es bien benévola en el hecho de que el cuerpo vertebral o la porción anterior de la vértebra suele ser asiento de lesiones malignas, como por ejemplo sarcomas de Ewing o metástasis, linfomas, lo hablamos ya. Sin embargo, hay excepciones. Desde el punto de vista radiológico no podemos confundir un hemangioma, que es una lesión benigna y la vemos en forma de vértebra rayada, igualmente la histiocytosis de células de Langerhans. No así en el cuerpo, los cuerpos posteriores vertebrales, vemos que a diferencia del cuerpo, vemos generalmente lesiones de tipo benigno, ¿ok? Donde el osteoblastoma juega un papel bien importante. Cuando vamos a hablar de zona de transición de la lesión, esto es un tema súper importante y que nos ayuda enormemente para la interpretación de los hallazgos histológicos. Cuando vemos una lesión de bordes netos, como la que vemos en la imagen de la izquierda, donde yo puedo delimitar con el dedo perfectamente la lesión, que sé dónde está la lesión y dónde está el hueso sano, eso se trata de una transición estrecha, bordes netos. No así cuando vemos lesiones donde no tengo idea dónde empieza, no tengo idea dónde termina. Esto es una lesión que probablemente tiene un crecimiento permeativo e incluso con reacciones periósticas como la que vemos aquí, un ángulo de Cotman, cuidado con el término triángulo porque esto no tiene base, y así podemos saber que la imagen de los bordes estrechos es benigna y puede esperar que yo revise el libro y que lo consulte y que haga todo lo que vaya a hacer, pero la imagen de la derecha no puede esperar, es maligna y es una paciente o un paciente que tenemos que pues apurarnos con el diagnóstico porque probablemente se beneficie de un tratamiento neoadyuvante. Cuando hablamos de patrón de crecimiento, tenemos patrones de crecimiento geográficos, A, B o C, muy típicos de los tumores de células gigantes, patrones de crecimiento apolillados cuando vemos hueso sano entre las áreas tumorales, y permeativo cuando no vemos hueso sano y sencillamente es una lesión que se confunde con el hueso sano adyacente. Los patrones de crecimiento geográfico los vemos generalmente en lesiones de tipo benigno. ¿Cuáles son las excepciones? Por ejemplo, histiocytosis de células de Langerhans y los mielomas múltiples, que son los típicos sacabocados de cráneo, ¿ok? Y el apolillado y permeativo lo vemos generalmente en lesiones malignas, sin embargo, con muchas excepciones, como por ejemplo la osteomielitis crónica, que sabemos es la gran imitadora. En cuanto a la matriz, tenemos matriz ósea, que es bien radiopaca, bien densa, la matriz cartilaginosa, que hace estas calcificaciones anulares. Importante saber que no vemos calcificado el cartílago es lo que vemos radiolúcido en su centro, y lo que vemos radiopaco, que hace el anillo, es el encasement, es la coraza de hueso que rodea el cartílago hialino, y la matriz radiolúcida, que puede estar constituida por líquido, sangre o tejido fibroso. La reacción perióstica también es algo que nos da una información súper valiosa, ya que, por ejemplo, cuando tenemos reacciones periósticas sólidas, podemos ver bien que es un hueso que está respondiendo, que está conteniendo la lesión, por más fea que veamos el patrón de crecimiento, lo vemos mucho en las osteomelitis, a diferencia de las reacciones periósticas en sol naciente, por ejemplo, que esto no es más que la lesión saliendo por los canales de Haber's y haciendo esta reacción de tipo cepillo o sol naciente, típico de lesiones malignas. Y el compromiso de tejidos blandos, el cual generalmente lo evaluamos a través de la resonancia magnética y la tomografía computarizada, que nos permite la evaluación de la cortical. Sin embargo, tenemos que estar conscientes, no sé, dependiendo de dónde ustedes vengan, aquí tenemos que hacer un uso bien consciente de los recursos. Hay pacientes que sencillamente no requieren un estudio adicional, por ejemplo, para saber que tiene un compromiso de tejidos blandos, y sabemos que esto es una lesión que se está comportando de una manera muy agresiva. Si bien para el traumatólogo la tomografía probablemente y la resonancia sean de bastante validez para su planificación quirúrgica. Entonces, en resumen, para la evaluación de la imagen es importante la localización. Ya sabemos que hay lesiones típicas de cada localización del hueso, el tipo de
de crecimiento, el tipo de destrucción del hueso, el límite fundamental para nosotros interpretar esos hallazgos histológicos, la matriz que producen, así como la reacción perióstica que el hueso está teniendo en respuesta a la lesión. Entonces, una lesión benigna va a estar caracterizada por un borde esclerótico definido, por una reacción perióstica generalmente sólida, una destrucción ósea generalmente geográfica con sus excepciones, y la maligna, por supuesto, todo lo contrario, con reacciones periósticas interrumpidas y destrucciones de tipo permeativo o apolillado. Entonces, hagamos un ejercicio sencillamente con la lista que acabamos de ver. Ok, una paciente femenina de 11 años, un hueso largo, una lesión en metáfisis excéntrica, de un patrón de crecimiento geográfico. De repente yo no sé qué es esto, pero yo sé que es una lesión benigna y que tengo tiempo para estudiar o para consultar el caso de ser necesario. Esta es la imagen típica de un fibroma no osificante. No así esta paciente, paciente femenina, igualmente una lesión en tibia con bordes mal delimitados, un patrón de crecimiento permeativo, una producción de matriz ósea franca. De repente no sé qué es, pero esto es una lesión maligna y esta es una paciente que tengo que diagnosticar con manera urgente, de manera que se beneficie de terapia neoadyuvante, y esta es la imagen típica de un osteosarcoma. Entonces ustedes dirán, insisto, bueno, me equivoqué de charla, creo que me vine a la que no era. Pues no. ¿Por qué? Porque el patólogo necesita manejar toda esta información para poder hacer un diagnóstico acertado, y se los voy a demostrar. Tenemos que hacer esta disertación antes de enfrentar la lámina, y les voy a explicar por qué. Podemos tener lesiones tan celulares, incluso con actividad mitótica importante, áreas de aspecto necrótico, si lo interpretamos de esta manera, otras con células gigantes multinucleadas, áreas incluso de aspecto mixoide que pueden confundir con condrosarcoma, y hasta podemos tener lesiones que produzcan matriz ósea e incluso imitar una infiltración del hueso sano adyacente. Si yo evalúo estas imágenes, probablemente puedo diagnosticar un condrosarcoma, un osteosarcoma, o quién sabe cuál sarcoma, pero si evaluamos los estudios de imágenes, vemos que la primera, una lesión con unos bordes muy estrechos en una pacientica joven de 12 años, que corresponde a un condroblastoma. La segunda, una lesión en hueso del pie, en tercer metatarsiano, con una deformidad, sin embargo, un patrón radiológico completamente benigno o, digamos, localmente agresivo, ¿ok? Un fibroma condromixoide. Y el último, y uno de los más importantes, sencillamente un callo de fractura, donde el diagnóstico diferencial principal es un osteosarcoma. Entonces, la dirección de la evaluación de estos casos tiene que ser esta. Tenemos que tener una idea de la presunción diagnóstica de manera de hacer una adecuada interpretación de los hallazgos que vemos desde el punto de vista histológico. Y aquí otro ejemplo. Aquí vemos una lesión, si vemos la histología, un cartílago hialino, donde vemos algo de hipercelularidad, incluso binucleación, ¿ok? Y podemos perfectamente concordarlo con esta imagen en el hueso del pie, ¿ok? En el metatarsiano, una lesión expansiva, pudiera ser perfectamente una encondroma de manos y pies, ya que suelen ser lesiones de celularidad alarmante. Pero resulta que esta histología pertenece a una lesión de un hueso largo con un área de radiolucidez, con áreas de calcificación, y que en la tomografía podemos ver claramente que tiene una ruptura de la cortical y correspondía a un condrosarcoma grado 1. Entonces vemos cómo la misma histología puede compartirse perfectamente en dos imágenes completamente opuestas. Igualmente, como les dije, la producción de osteoide no únicamente es osteosarcoma, tenemos esta lesión con amplio citoplasma, eosinófilo, con células gigantes multinucleadas, con producción de matriz osteoide, pero extensa producción cartilaginosa. Pudiéramos decir que esto es un osteosarcoma, pero esto no es la imagen de un osteosarcoma. Esta célula no es típica de un osteosarcoma. Esto es una lesión que incluso tiene un patrón geográfico tipo C, y esto es una paciente joven con una lesión epifisiaria, y esto es un condrosarcoma de células claras. Otro caso, y es que ya que creo que íbamos a tener varios clínicos, es importante pues que vean la realidad de la interpretación de estos casos con casos clínicos. Un pacientico de 9 años con una lesión ilíaco. No soy imagenólogo, no pretendo serlo, pero tenemos que tener nociones básicas de esto para poder hacer la evaluación de estos casos. Incluso, como les digo, aquí se me escapaba la lesión, y cuando vemos la tomografía vemos una lesión francamente infiltrativa de todo el hueso ilíaco, ¿ok? Y cuando vemos la histología es una lesión cartilaginosa maligna, ok, pero no voy a hacer un diagnóstico de un condrosarcoma en un paciente de 9 años. Esto se trataba de un osteosarcoma condroblástico. Por otro lado, el patólogo siempre quiere tener suficiente material, y es lo lógico, es lo normal y es lo cómodo, pero sabemos que estos son pacientes de difícil acceso, generalmente o muchas veces son pacientes pediátricos, ¿ok? Y muchas veces la biopsia es de difícil ejecución. Por ejemplo, esta lesión de una pacientica de 12 años, vemos que es una lesión francamente permeativa, ¿ok? En tibia distal,
de repente aquí no se ve bien en la radiología, como les digo, no la podía determinar, pero en los estudios complementarios vemos una lesión que francamente rompe la cortical, tenía el fragmento mayor de 4 milímetros, sin embargo en la histología una célula no tan atípica, pero ya con producción de matriz ostioide de manera de crecimiento en filigrana, incluso en áreas de aspecto de hifas micóticas con presencia de necrosis tumoral. No tengo duda, así sea poco material, pero la correlación con la imagen no me hace tener duda de que esto se trata de un osteosarcoma. Por otro lado, la calidad del material es indispensable. Aquí teníamos este caso, un pacientico de 12 años con una lesión en diáfisis, perfectamente me puedo plantear una osteomelitis, pero el diagnóstico diferencial con esta localización y este patrón de crecimiento es un sarcoma de Ewing. En el material que se recibe no se ve absolutamente nada, no hay que ser patólogo para ver que aquí no vemos nada, y esto es un material que generalmente uno le dicen, ah, bueno, pero es la inmunistoquímica. Pues la inmunistoquímica no resuelve todos nuestros problemas, ¿ok? Al contrario, muchas veces nos confunde, pero este material pierde antigenicidad al no estar tratado de manera adecuada. Pedimos rebiopsiar al paciente y podemos ver una lesión, francamente, una lesión de tumor de células redondas, donde hacemos inmunistoquímica y podemos hacer un diagnóstico acertado o por lo menos concluyente de un sarcoma de Ewing. Entonces, lo que les quiero demostrar es que necesitamos evaluar las imágenes. El patólogo tiene que estar especializado y entrenado, por lo menos familiarizado con los estudios de imágenes, ya que las diferencias diagnósticas entre gente que no maneja esta patología o que no las consulta, ¿ok? Es del 25%, teniendo pues esto una repercusión importante a la hora del pronóstico y tratamiento de estos pacientes. A manera de recordatorio, en niños menores de 5 años es importante que pensemos en histiocytosis de células de Langerhans, incluso en osteomelitis crónica, aún con radiología de tipo maligno. Niños mayores de 5 años, pensar sarcomas primarios óseos. ¿Cuáles? Sarcoma de Ewing, osteosarcoma. ¿Qué nos ayuda a la localización? Ya vimos que el sarcoma de Ewing es un sarcoma que tiene mucha predilección por la diáfisis, a diferencia del osteosarcoma que suele tener mayor predilección por la metáfisis del hueso. ¿Por qué? Porque es una zona de crecimiento óseo importante y por eso también el compromiso específicamente de la articulación de la rodilla, fémur distal, tibia proximal y la edad. Son pacientes en crecimiento y esa es la explicación de por qué vemos el osteosarcoma en este grupo etario con esa localización. En el adulto, en la metástasis, por supuesto, de primer lugar, y el mieloma múltiple. ¿Qué clasificación estamos usando? Pues ya la tenemos en camino, la clasificación del 2020 ya fue impresa, ¿ok? Hasta este tema del COVID ha retrasado un poco la llegada, pero ya existe, ¿ok? Seguimos clasificándolos por el tejido que les da origen, algunos cambios importantes e interesantes en los tumores cartilaginosos. Si bien se describe en el mismo capítulo los tumores cartilaginosos atípicos y los condrosarcomas de bajo grado, grado 1, ya tenemos dónde ubicar estos dos términos de manera bien concisa y dejamos el término de tumores cartilaginosos atípicos para el esqueleto apendicular y el término de condrosarcoma grado 1 para el esqueleto axial. Eso, bueno, ha sido un alivio enorme porque a veces no sabemos qué término usar, pues ya ellos nos ayudaron con esto. Otra cosa bien interesante en los osteogénicos, en los osteoblastomas, ya se determinó pues la presencia de la alteración del gen FOS, que lo podemos identificar por inmunistoquímica, pues o genético, biología molecular, ya que nos ayuda mucho en la diferencia entre los osteosarcomas, osteoblastoma-like y los osteoblastomas, que suelen ser lesiones incluso bastante agresivas. Otros cambios interesantes en tumores ricos de células gigantes, incluimos el quiste óseo aneurismático, ¿ok? El fibroma no osificante y pues el tumor de células gigantes ya conocidos por muchos de nosotros. Recordar que no solo existen lesiones benignas y malignas, existe la categoría intermedia. Ojo con esto, lesiones localmente agresivas que pueden tener patrones de crecimiento incluso permeativos, ¿ok? O más frecuentemente geográficos tipo C. ¿Y qué importancia tienen? Pues ubicar esto en estos grupos, pues que el traumatólogo puede ubicar a su paciente de acuerdo a la clasificación de Enneking y así poder, de acuerdo a la compartimentalidad de la lesión, definir tratamientos quirúrgicos específicos. Entonces, importante para recordar, no olvidar lesiones primarias óseas más frecuentes, el mieloma, ¿ok? El osteosarcoma es el sarcoma óseo primario más frecuente, hay que pensarlo, cualquier imagen que tengamos, porque puede tener innumerables imitadores. La metástasis como la lesión maligna más frecuente, paciente mayor de 40 años, siempre pensarlo, y la correlación de la histología con la imagen es fundamental, y que el patólogo evalúe primero el estudio de imagen de modo de que pueda interpretar de manera correcta lo que vemos desde el punto de vista histológico. Si no, nos sorprende la histología, pues, y muchas veces no sabemos qué hacer con tantas mitosis, no sabemos qué hacer con las células gigantes, pero si tenemos una presunción diagnóstica, pues la cosa se ve mucho más clara. Entonces, bueno, muchísimas gracias, yo espero que esto sea de provecho para todos. Ahorita voy a empezar a ver las preguntas en el chat, y estas fotos se las pongo como
para que lo tengan en sus wishlist, bellezas de nuestro país, que bueno, cuando todo esto pase, pues sería lindo que los visiten porque va a ser una experiencia de verdad que única. Bueno, muchas gracias y ya empiezo a ver las preguntas.